Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. La proporcionalidad. En este video tutorial estudiaremos la proporcionalidad respaldándonos en el teorema de Tales y sus aplicaciones. Tenemos tres rectas paralelas, L1, L2 y L3, y me piden calcular el valor de x. Aquí es una aplicación directa del teorema de Tales. Él me dice lo siguiente: esto es una condición principal. Si no nos dicen esto, no podríamos establecer el teorema de Tales. Por lo tanto, decimos 4 es a x como 16 es a 4. Así es. Y algebraicamente podríamos obtener el valor de x, que es igual a 1. Aplicación directa del teorema de Tales. Observemos el ejercicio 2. En el ejercicio 2 dice que la recta L1 es paralela a L2 y al mismo tiempo paralela a L3. Me piden calcular el valor de EF si sabemos que AC equivale a 12 y AB equivale a 3. Entonces, si AB equivale a 3 y AC equivale a 12, CB significa que vale 9. Por lo tanto, podríamos decir de que CB es igual a BA, como DE es igual a EF. El valor de DE no lo conocemos, pero conocemos el valor de DF. DF es igual a 48, por lo tanto DE equivale a X. Eso significa que EF es 48 menos X. Establecemos una relación y obtenemos el valor de X. Primera condición de que sean paralelas. Segunda, si AB vale 3, entonces BC tiene que valer 9, puesto que AC equivale a 12. Si EF, que es lo que me están pidiendo, vale X y todo DF vale 48, el de arriba es 48 menos X. Y gracias a eso establecemos la proporcionalidad que se encuentra en la parte derecha. Representamos una expresión algebraica básica, despejamos, efectuamos las operaciones y obtenemos un valor para X igual a 12. Observemos aquí. Podemos sacar 12ava, por lo tanto X igual a 12. Veamos el ejercicio 3. Nos piden calcular MA sabiendo que MN es paralelo a AC. Además, AB es igual a 12, BC es igual a 16 y BN es igual a 7. Veamos. Si a este segmento que me piden determinar lo denomino X, entonces MB sería 12 menos X, puesto que conozco el valor de todo AB. Nos dicen que BN es igual a 7, pero como BC es igual a 16, por lo tanto NC equivale a 9. Conociendo ya estos segmentos de este triángulo, podríamos establecer nuestra proporcionalidad, de tal forma que 12 menos X es a X como 7 es a 9, gracias a este paralelismo. Desarrollamos nuestra expresión algebraica y por último tendríamos esta relación. Podemos multiplicar, simplificar, factorizar, efectuar todas las operaciones básicas que nos permitan desarrollar el valor de X. Por lo tanto, podemos sacar cuarta y cuarta. Entonces nos quedaría 27 cuartos. Y 27 cuartos equivale a 6.75. Observemos el ejercicio 4, que tiene algo de parecido con el ejercicio 3. Así es, MN es paralelo a AC. Por lo tanto, podríamos establecer la siguiente relación. Esto es muy importante. Si no nos dicen que es paralelo, entonces no puedo aplicar el teorema de Tales. Recuérdalo bien. Si no me indican que MN es paralelo a la base AC, entonces no podemos aplicar el teorema de Tales, o al menos como lo estamos conociendo. Eso nos permite establecer esta proporcionalidad. Omega es a omega más 4, como 4 es a omega menos 2. De esta forma se estaría estableciendo un sistema. Al desarrollarlo tendríamos que omega al cuadrado menos 2 omega es igual a 4 omega más 16.
Despejamos nuestra ecuación y tendríamos que omega cuadrado menos 6 omega menos 16 igual a 0. Estamos entonces en una ecuación de segundo grado, la cual tenemos que desarrollar aplicando los métodos de factorización aspa simple o fórmula general para obtener los valores posibles de omega. En este caso vamos a aplicar el aspa simple y obtenemos que omega menos 8 por omega más 2 es igual a 0, lo cual indica que omega puede tomar dos valores. Omega puede ser 8 o puede ser menos 2, de tal manera que cuando lo reemplacemos en nuestra proporcionalidad me brinde una igualdad. Como pueden observar, el teorema de Tales es muy importante para este tipo de desarrollo. ¿Dónde vemos estas aplicaciones? La vemos mucho en las construcciones. En la antigüedad, en la antigua Grecia, se utilizaba mucho la parte geométrica para la construcción de viviendas o de algunos lugares específicos. Entonces el teorema de Tales fue muy importante para las vigas o encontrar el valor de unas vigas. Posteriormente fue aplicado en la parte de la física para poder observar los soportes técnicos dentro de física. En este ejercicio número 5 tenemos una bisectriz interior. En esta bisectriz interior me dicen que AB equivale a 8, que BC equivale a 6 y que todo el segmento AC equivale a 7. Entonces nos solicitan AM. En este caso digo de que AM igual a X. Por lo tanto, MC sería 7 menos X. Por propiedad de la bisectriz podríamos establecer lo siguiente. 8 es a 6 como 7 es a 7 menos X. Efectuamos nuestras operaciones de cálculo y por lo tanto tenemos un valor para 8X. Esto quiere decir que el valor de X sería igual a 7 cuartos. Podríamos dejarlo como fracción o también podríamos reducir esa fracción y convertirla a decimales. Bien, tenemos un grupo de 3 ejercicios, los cuales se debían de desarrollar. Estos se encuentran en formato PDF en nuestra plataforma virtual, el Vanguard Room. Descargan este material en PDF y podrían generar un cuaderno de trabajo o un cuaderno de ejercicios. Vamos adelantando con el desarrollo de estos ejercicios que van a ser utilizados posteriormente. Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos, a diferencia de la congruencia, varía en lo siguiente. Cuando hablamos de congruencia, significa que para que existan triángulos congruentes, tienen que tener 3 elementos en común, o sea, nos referimos a sus medidas. Pero cuando hablamos de semejanza, la semejanza se va a establecer una vez que hayamos determinado que los ángulos internos de los triángulos sean equivalentes, de tal manera que los lados podrían crecer o disminuir de manera proporcional. Sería igual a 6. Calcular X si AP es igual a 8 y SC igual a 1. Observemos. AP igual a 8. SC igual a 1. Establezcamos aquí algunos ángulos. Esto va a ser X. Acá tenemos el ángulo alfa y por acá tenemos el ángulo alfa. Esto será el ángulo beta y por acá tenemos el ángulo alfa y ángulo beta. Entonces logramos observar que hay semejanza en los triángulos. Tenemos triángulos rectángulos semejantes. Vamos a ver esta proporcionalidad.
El triángulo APQ es semejante al triángulo CSR, al tener tres ángulos internos iguales. Entonces va a haber una semejanza. Para ello, nosotros decimos, el que se opone a alfa es X y el que se opone a beta es 8 en el triángulo APQ. En el triángulo CSR, el que se opone a alfa es 1 y el que se opone a beta es X. Gracias a estas relaciones podríamos establecer nuestra semejanza. Ok, el que se opone a alfa es X y el que se opone a beta es 8 en el primer triángulo. El que se opone a alfa es 1 y el que se opone a beta es X en el segundo triángulo. Gracias a esto podemos establecer nuestra relación. Por lo tanto, multiplicamos de manera cruzada y tendríamos que x cuadrado es igual a 8 por 1. Esto significa que x al cuadrado es igual a 4 por 2. X es igual a la raíz cuadrada de 4 por 2. Y como podemos observar, ahí hay un factor que puede salir fuera del radical. Por lo tanto, x es equivalente a 2 raíz de 2. En el ejercicio número 4, tenemos que buscar una semejanza a través de los ángulos o a través de los triángulos formados en este rectángulo. En el ejercicio número 5 también tenemos una semejanza. Observemos, esto es beta, por lo tanto esto es teta, esto quiere decir que este ángulo también es teta. Entonces tengo dos triángulos, el pequeño y el grande, con los mismos ángulos interiores, por lo tanto deberíamos establecer algún tipo de semejanza. Decimos entonces, el que se opone a alfa en el triángulo grande es 10 y el que se opone a teta en el triángulo grande es 8. En el triángulo pequeño, el que se opone a alfa es 5 y el que se opone a teta es x. Establecemos entonces nuestra proporcionalidad. X es a 5 como 8 es a 10. Vamos a desarrollar este ejercicio y obtenemos que 10x igual a 40. Esto significa que x tomará el valor de 4. Entonces, en la semejanza de triángulos, lo que debemos de encontrar es una similitud en los ángulos internos de un triángulo para poder establecer la proporcionalidad en la semejanza. En el ejercicio 6 me dice que el triángulo ABC, o en un triángulo ABC, se trazan las alturas AQ y CH de tal manera que BH igual a 4, AH igual a 8, BC igual a 10. Calcular el valor de BQ. Lo que tenemos que hacer con este ejercicio es representarlo gráficamente y buscar de alguna manera ángulos congruentes para establecer nuestra semejanza. Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Áreas triangulares. Veamos aquí algunos ejercicios de aplicación básicas. Veamos. En este caso me piden calcular el área del triángulo mostrado. Así es, tenemos dos lados y un ángulo de 30 grados. Directamente podríamos utilizar el área trigonométrica. ¿En qué consta esta área trigonométrica? Me dice que el área de ese triángulo estaría formado por el producto de los lados dividido entre 2 por el seno del ángulo 30. Ahora, el ángulo de 30 grados, el seno del ángulo 30 grados es igual a 1/2. Por lo tanto, el área sería equivalente a 2 unidades cuadradas. Observemos el ejercicio número 2. Nos dicen hallar el área del triángulo ABD, que es el área sombreada, si BF equivale a 3 unidades y AC equivale a 10 unidades. Observemos. Esto equivale a 3 unidades y F es igual a X. Bien,
El área sombreada sería el área del triángulo ABC, que es el triángulo mayor, menos el área del triángulo ADC, que es el triángulo menor. Al restar estas dos áreas me haría el área sombreada. Para ello necesito determinar el valor de cada una de estas áreas. El triángulo ABC tiene como base 10 unidades y como altura x más 3. Entonces podríamos establecer de que el área del triángulo ABC sería BE, altura, por AC base sobre 2, menos el área del triángulo ADC, que sería AC por FE sobre 2. Bien, reemplazamos los valores y tenemos la siguiente expresión. Por lo tanto, el área del triángulo ABD equivale a 15 unidades cuadradas. Veamos el ejercicio número 3. Nos dice, los lados de un triángulo miden 13, 14 y 15. Hallar el área de la región triangular. Podríamos aplicar el teorema de Herón, donde el semiperímetro es equivalente a 21, ya que el perímetro es equivalente a 42. Reemplazamos en el teorema de Herón, que es el producto del semiperímetro por la diferencia del semiperímetro por cada uno de los lados, y la expresión queda reducida a esta operación aritmética. Ahora, no es conveniente multiplicar, podríamos descomponer cada uno de los valores para poder encontrar factores que sean cuadráticos y puedan salir fuera del radical. Y hacemos la descomposición de la siguiente forma. Entonces, como puedes observar, aquí estamos formando grupos de elementos al cuadrado. Por lo tanto, fuera del radical saldría el 7, el 3, el 2 y la raíz cuadrada de 4, que sería 2. Ahora sí ya podemos multiplicar, serían valores más pequeños. Por lo tanto, el área de ese triángulo sería 84 unidades cuadradas. En el ejercicio número 4 piden calcular el área del triángulo equilátero, sabiendo que el radio de la circunferencia inscrita mide 2 centímetros. Tenemos un triángulo equilátero y una circunferencia de 2 centímetros. Ahora, el perímetro equivale a 3 veces L. Entonces el área sería 3L por el radio, que es igual al área de un triángulo equilátero, que es lado al cuadrado raíz cuadrada de 3 sobre 4. Resolvemos la expresión y encontramos un valor para L. Reemplazamos en el área del triángulo equilátero y el valor del área sería 48 raíz cuadrada de 3 unidades cuadradas. Bien, como pueden observar aquí, tenemos 4 ejercicios desarrollados. En el ejercicio número 5 estamos aplicando lo siguiente. El área del triángulo ABD podría ser definido por el teorema de Herón, donde los lados AB y BD son iguales. Es un dato del problema. Entonces, por el teorema de Herón nos quedaría que el área del triángulo ABD es raíz cuadrada de a cuadrado menos 1. Si calculamos el área de ese triángulo, que sería base por altura, conociendo ya el área del triángulo, encontraríamos una relación para la altura que es raíz cuadrada de a cuadrado menos 1. Eso lo reemplazamos en el triángulo ABC, que va a tener la misma altura que el triángulo ABD.
Por lo tanto, el área del triángulo ABC sería base 10 por altura, que es raíz cuadrada de a cuadrado menos 1. Todo eso dividido entre 2. Por lo tanto, el área del triángulo ABC es igual a 5 veces raíz cuadrada de a cuadrado menos 1. En el ejercicio número 6 nos piden hallar el área del triángulo ABC, donde AR equivale a 2 y BC equivale a 10. Como tenemos puntos de tangencia, le vamos a dar a cada segmento BQ y BP, que son los mismos valores por puntos de tangencia, igual a X, y QC con RC igual a Y. Por lo tanto, el perímetro estaría definido por 4 más 2 veces X más 2 veces Y. Pero no te olvides que X más Y equivale a 10, puesto que esto es el valor de BC. Para ello hemos encontrado el perímetro que equivale a 24. Por lo tanto, conocido ya esto, el área del triángulo ABC vendría a ser el perímetro multiplicado por el radio. El radio de esta circunferencia es 2 y el perímetro es 24. Por lo tanto, el área del triángulo ABC es equivalente a 48 unidades cuadradas. En el ejercicio número 7 nos piden calcular el área del triángulo ACD si BC igual a 3 y AD igual a 10. Bien, vamos a bajar una perpendicular del punto C hacia el lado AD. ¿No? Al trazar esa perpendicular nos vamos a dar cuenta que podemos aplicar nuestra propiedad de la bisectriz, de tal manera que BC es igual al valor de la misma perpendicular, que sería la altura del triángulo ACD, que vale 3. Conocida esta altura, y por propiedad de la bisectriz, podemos encontrar el valor de ACD, que sería base por altura sobre 2. Así es, sería 10 por 30 sobre 2, que serían 15 unidades cuadradas. En el ejercicio número 8 nos piden calcular el área sombreada. Bien, tenemos dos triángulos rectángulos más un ángulo de 90 grados, tenemos lados equivalentes. Creo que podríamos utilizar semejanza o congruencia de triángulos. Observemos. A este ángulo lo llamamos alfa y este ángulo será beta. Ok, en ese primer triángulo alfa más beta es igual a 90 para que se cumpla la propiedad fundamental, lo cual indica que podríamos completar este ángulo con alfa y el de la parte superior con beta. Entonces tenemos no solo dos triángulos congruentes, sino también semejantes, el cual indica el que se opone a alfa equivale a 2 y el que se opone a beta equivale a 4. Por lo tanto, en el área sombreada tenemos la base que vale 4 y la altura que vale 2. 4 base por altura sobre 2 sería 4 por 2, 8. Entre 2, el área sombreada sería 4 unidades cuadradas. Bien, como puedes observar, tenemos que utilizar todos los recursos necesarios para el cálculo de estas áreas, adicionalmente de las propiedades que se están estudiando en este tema.